Hola, este vídeo va a ir sobre la segunda parte de trigonometría que os he subido al Classroom, que es cómo utilizando la calculadora se pueden obtener los valores del seno, coseno y tangente de un ángulo dado y también al revés, teniendo los valores de seno, coseno y tangente de un ángulo dado, obtener el ángulo del que viene. Eso nos va a servir para después los ejercicios, ser capaz de calcular pues, todos los elementos de un triángulo, ángulos, lados, etc. Entonces, lo primero que pone es cómo calcular el seno, coseno y tangente de un ángulo agudo, siempre de un ángulo agudo, no puede ser de otra manera. Voy a utilizar, bueno, la calculadora que yo tengo esta, las vuestras, luego diré si hay alguna un poco más moderna. La diferencia es muy básica, escribir las cosas al revés no tiene mayor importancia. Lo primero, saber cuáles son las teclas de seno, coseno y tangente. Seno, coseno y tangente. ¿De acuerdo? Ahora, tenemos que asegurarnos de que la calculadora está en grados, es decir, la unidad que maneja son grados. Tiene que aparecer en la pantalla DEG, no GRD, no, DEG, ¿vale? GRD es otra unidad de medida. Ni RAD, que es otra unidad de medida. Tiene que ser DEG, ¿vale? Luego, bueno, introducir un ángulo. ¿Cómo se introduce un ángulo? Por ejemplo, el ángulo que tenéis ahí es 23 grados, 30 minutos y 9 segundos. Pues eso lo escribimos utilizando esta tecla de aquí, que es para introducir grados, minutos y segundos. Los grados son el circulito, los minutos es la coma y los segundos son las dos comitas. Entonces, por ejemplo, si yo quiero meter 23 grados, 30 minutos, 9 segundos, pues pongo 23 grados, 30 minutos y ¿cuánto era? 9 segundos. Siempre se le da la misma tecla, pero la calculadora ya sabe lo que tiene que utilizar, grado, minuto y segundo, porque lo primero, si tú le das una vez, son grados, si tú le das dos veces, son minutos, si tú le das tres, son segundos. Eso ya lo sabe la calculadora. Porque aquí me pone 23,5025 y no exactamente lo que yo le he metido. Bueno, esto es lo que tú le has metido. Lo que pasa es que la calculadora, bueno, por lo menos esta, en otras más modernas quizás lo ponga exactamente 23 grados, tantos minutos, tantos segundos. Pero en esta, porque lo que hace es cambiarlo a grados, pero lo pone expresado decimalmente. 23,50, ¿de acuerdo? Si lo queremos ver otra vez expresado en grados, minutos y segundos, con darle a Shift y aquí me lo pone así, ¿vale? Pero vamos, que la calculadora lo ve, lo interpreta de la misma forma. ¿Vale? Y luego, una vez que yo tengo esto, pues si yo quiero calcularle a este ángulo el seno, el coseno o la tangente, pues solo hay que darle al seno o al coseno o a la tangente. ¿Vale? Eso por la parte que corresponde a la calculadora. Ahí luego tenéis un ejercicio que no tiene mayor historia, es lo que yo he explicado ahora mismo, pero para rellenar esa tabla. Bueno, una cosa antes de, si en vez de tener esta calculadora tenéis otra calculadora un poco más moderna, lo único que la diferencia de la explicación que yo acabo de dar es que en vez de meter primero el ángulo y después darle al seno o al coseno o a la tangente, le das primero al seno, coseno y tangente y después metes el ángulo. No tiene mayor dificultad ni mucha más diferencia. Vale. Luego, lo siguiente que pone es cómo calcular la medida de un ángulo agudo utilizando seno, coseno, tangente. Es justo lo contrario de lo que acabamos de explicar. Acabamos de explicar que yo tengo un ángulo, lo meto en la calculadora y averiguo su seno o su coseno o su tangente. Ahora lo que yo voy a tener es el resultado de eso, lo meto en la calculadora, es decir, el seno de un ángulo que sea 0,48, lo meto en la calculadora, le doy a una serie de teclas y me devuelve el ángulo del que proviene ese seno. O si meto el coseno de un ángulo, le doy a ciertas teclas y me devuelve el ángulo al que yo le he calculado el coseno para que me dé ese resultado. O lo mismo con la tangente. Entonces, bueno, pues ahí lo tenéis. Lo primero es que la tecla para que devuelva el ángulo son las mismas que las que hemos utilizado antes, seno, coseno y tangente. Pero la parte de arriba, las que están en amarillo. ¿Cómo se accede a esas teclas? A la parte amarilla, pues dándole a Shift y a seno, coseno, tangente. Así, por ejemplo, si a mí me dan el seno de un ángulo, por ejemplo, 0,5
yo sé que ese 0,5 es el seno de un ángulo, ¿vale? Ese es el seno de un ángulo. Pues ahora, como yo sé que es el seno, le doy a el seno, pero dándole antes a la tecla Shift, y ya me da el ángulo, ¿de acuerdo? Si me diera un coseno, pues lo mismo, Shift y el coseno. ¿Por qué? Porque el seno elevado a menos 1, coseno elevado a menos 1 y tangente elevado a menos 1 es la función que hace como lo contrario del seno, ¿vale? O del coseno de la tangente. Me devuelve el ángulo correspondiente. Vale. Ahí tenéis un ejercicio, ¿vale? Simplemente tenéis que completar, vamos, no hay nada que explicar distinto a lo que acabo de decir. Y luego, pues vamos a aplicar esto de manera más ya ejercicio y más con el objetivo que tenemos en este tema. Tenéis ahí un ejemplo, dice, calcula la medida de los ángulos del triángulo siguiente usando el teorema de Pitágoras, que la suma de los ángulos de un triángulo es 180 y las relaciones trigonométricas. Es decir, aquí tenemos que aplicar todo lo que sabemos de geometría, bueno, menos la parte de semejanza y de tales, que aquí es todo en principio no lo vamos a aplicar. Y bueno, la idea es ver qué es lo que me dan en el triángulo que me propone el ejercicio y, utilizando lo que me dan, calcular todo lo que no tengo. ¿Qué es todo lo que tengo que calcular? Pues los lados, si hay algún lado que no tengo hay que calcularlo, ahí nos lo dan todo, bueno, pues en este caso no hay que calcular nada de lados. También los lados y los ángulos realmente, lo único que hay que calcular. Entonces vamos a ver cómo lo resuelve. Ahí realmente ya se ve por el dibujo que el triángulo es rectángulo, pero bueno, lo comprobamos con el teorema de Pitágoras para asegurarnos de que es rectángulo. Si faltara algún lado, sabiendo que es rectángulo, ¿qué tendríamos que aplicar para calcular ese lado? Pues el teorema de Pitágoras, ¿vale? Y luego para los ángulos. Hay uno que es de 90 grados, que ya lo sabemos, no hace falta calcularlo. Y luego tenemos otros ángulos, ¿vale? El que está entre el lado de 12 metros y de 20 y el que está entre el lado de 20 metros y de 16. Bueno, pues, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahí? Ahí tenemos que ingeniárnosla con el seno, coseno, tangente y la inversa del seno, la inversa del coseno, la inversa de la tangente para... que es el seno a la menos 1, el coseno a la menos 1, la tangente a menos 1, para averiguar los ángulos que me faltan, ¿vale? Pues por ejemplo ahí, ¿qué puedo utilizar yo? Pues por ejemplo el seno de alfa, que alfa es el ángulo que está entre 12 y 20, según lo ha llamado ahí en el ejemplo, es cateto opuesto de alfa entre hipotenusa. ¿Cuál es el cateto opuesto a alfa? Pues 16, no, perdón, es el otro. Alfa la ha llamado el que está entre 16 y 20. ¿Cuál es el cateto opuesto de alfa? 12. Pues 12 entre 20. Eso me da el seno de alfa. ¿Cómo calculo yo que alfa es 36 grados, 52 minutos, 12 segundos? Porque me voy aquí a la calculadora y hago. El seno es 12 entre... El seno, espero que lo veáis. Es 12 entre 20. Ahí tengo el seno, 0,6. Y ahora, como yo quiero saber el ángulo del que proviene ese seno, pues hago Shift, seno, y me da 36,8698 tal, que como yo lo quiero en grados, minutos y segundos, pues le doy a Shift y a la tecla de grados, minutos y segundos, y ya me da 36,52, 12, bueno, 12 porque redondea, ¿vale? Eso es lo único que hay que hacer, ¿de acuerdo? Ahora, me falta otro ángulo. ¿Cómo podemos calcular ese otro ángulo? Pues bien, podemos, como ya sabemos dos ángulos, 90 y el que acabamos de utilizar, pues hacemos que la suma de los ángulos de un triángulo son 180. ¿De acuerdo? Entonces, pues utilizando eso, nos sale el otro ángulo que ha llamado beta. ¿Por qué hace 90 en vez de 180 menos la suma de los dos otros ángulos? Bueno, lo hace así porque si uno de los ángulos es 90, la suma de los dos otros ángulos tiene que ser 90. Entonces por eso hace simplemente 90 menos 36 grados 52 minutos. Pero vamos, que si por ejemplo vosotros pusierais 180 menos 90 menos 36 grados también os sale 53 grados 7 minutos 48 segundos. ¿De acuerdo? El ejercicio que hay ahí, el ejercicio 3, es un ejercicio, abarca todas las posibilidades que os pueden preguntar. Es decir,
Son siempre triángulos rectángulos y a veces os dan los lados, a veces os dan los ángulos, a veces os dan ángulos y lados, a veces luego os dan otros ángulos y otros lados. Todas las combinaciones posibles para que, utilizando el teorema de Pitágoras, lo de que la suma de los grados de los ángulos de un triángulo son 180, y utilizando las razones trigonométricas, todas esas herramientas, que son realmente tres solo, son las que tenéis que utilizar para, viendo lo que os dan, calcular lo que os falta. Es simplemente ir jugando con eso. Hay varias maneras, no solo la que yo tengo dada en la solución, es la única posible. Hay varias maneras de abordar el problema. Todos los problemas de este estilo se pueden abordar, o casi todos se pueden abordar, de distintas maneras. ¿De acuerdo? Así que mientras que os salga el mismo resultado, es suficiente. Bueno, pues esto es trigonometría de manera básica. Lo que nos queda es pues la aplicación de esto pues a lo que os he mandado después, que es el cálculo de áreas. Bueno, el cálculo de áreas es simplemente calcular las distancias que me faltan para meterlas en la fórmula, o problemas que os voy a poner más adelante de un poquito más complicadillos, que también se tienen que utilizar las fórmulas trigonométricas. Si tenéis dudas, pues me las ponéis en los comentarios de Google o me las ponéis en los comentarios de YouTube. Hombre, prefiero en Classroom. Y bueno, pues ya está. Espero que os haya servido.